Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta y filólogo alemán, nacido en 1844 y fallecido en 1900. Es considerado el padre del existencialismo, aunque él nunca usó ese término, y uno de los pensadores más originales y provocadores de la historia de la filosofía. Su obra abarca diversos temas, como la moral, la religión, la cultura, el arte, la política, la psicología, la ciencia y la metafísica. Su estilo es aforístico, poético, irónico y polémico. Sus libros más conocidos son Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El anticristo y Ecce Homo. Nietzsche se caracteriza por su ruptura con la tradición filosófica y religiosa de su tiempo, que él considera decadente, enferma y esclava. Nietzsche critica la moral cristiana, que él ve como una moral de rebaño, de resentimiento, de negación de la vida y de la voluntad de poder. Nietzsche propone una moral de señores, de afirmación, de creatividad y de superación. Nietzsche también cuestiona la metafísica, que él ve como una ilusión, una ficción, una proyección de los valores humanos sobre la realidad. Nietzsche defiende el perspectivismo, la idea de que no hay una verdad absoluta, sino múltiples interpretaciones posibles y cambiantes. Nietzsche también rechaza la razón, que él ve como una herramienta limitada, parcial y engañosa. Nietzsche apela a la intuición, al instinto, al arte y a la música como formas de expresar y experimentar la vida. Nietzsche vivió una vida intensa, pero también solitaria y trágica. Desde niño mostró una gran inteligencia y una pasión por la música y la filología. Estudió en las mejores universidades de Alemania y se convirtió en profesor de filología clásica a los 24 años. Sin embargo, pronto se desencantó de la vida académica y se dedicó a viajar y a escribir. Fue amigo de Richard Wagner, el famoso compositor, pero luego se distanció de él por sus diferencias ideológicas y estéticas. Se enamoró de Lou Salomé, una joven intelectual, pero ella lo rechazó. Sufrió de una salud frágil y de fuertes dolores de cabeza que lo obligaron a retirarse de la docencia y a vivir de una modesta pensión. En 1889 sufrió un colapso mental, al parecer provocado por la compasión que sintió al ver a un caballo maltratado en las calles de Turín. Pasó los últimos 11 años de su vida en un estado de demencia, cuidado por su madre y su hermana. Murió en 1900 a los 55 años de una neumonía. Nietzsche no fue un filósofo reconocido ni apreciado en su época. Sus libros se vendieron poco y fueron ignorados o atacados por la crítica. Su hermana, que era simpatizante del nazismo, manipuló y tergiversó su obra para adaptarla a sus fines políticos. Sin embargo, después de su muerte, su pensamiento se difundió y se convirtió en una de las mayores influencias de la cultura y la política del siglo XX. Inspiró a artistas, escritores, músicos, psicólogos, filósofos y líderes de diversos movimientos sociales y políticos, tanto de izquierda como de derecha. Nietzsche es, sin duda, uno de los filósofos más fascinantes y controvertidos de la historia.
desarrolló una serie de conceptos clave que expresan su visión del mundo, del hombre y de la vida. Estos conceptos son: la voluntad de poder es la fuerza que impulsa a todo ser vivo a crecer, a dominar, a crear, a superarse. La voluntad de poder es la esencia de la vida, el motor de la evolución, el principio de toda acción. La voluntad de poder se manifiesta en diferentes formas y grados, según el tipo de ser que la posee. Nietzsche distingue entre los seres débiles y los seres fuertes, entre los que se someten y los que se imponen, entre los que niegan y los que afirman la vida. Nietzsche valora a los seres fuertes, que ejercen su voluntad de poder de forma creativa, noble y generosa, y que se resisten a las normas y valores impuestos por los seres débiles, que ejercen su voluntad de poder de forma reactiva, mezquina y resentida. El eterno retorno es la idea de que el tiempo es un ciclo infinito, en el que todo lo que ha ocurrido volverá a ocurrir, y todo lo que ocurrirá ya ha ocurrido. El eterno retorno es una consecuencia de la negación de la metafísica, de la inexistencia de un principio o un fin, de un sentido o un valor, de la realidad. El eterno retorno es una prueba de la voluntad de poder, de la capacidad de afirmar la vida tal como es, sin esperar nada más allá de ella. El eterno retorno es un desafío al hombre que debe elegir entre aceptar o rechazar su destino, entre amar o aborrecer su existencia. El superhombre es el ideal humano que propone Nietzsche, el que logra superar la condición humana, el que se libera de la moral, la religión, la razón, el nihilismo, el que crea sus propios valores, su propia ley, su propio sentido, el que se convierte en un artista de la vida, el que se realiza plenamente como individuo, el que se atreve a ser lo que es. El superhombre es el que asume su voluntad de poder, el que acepta el eterno retorno, el que se enfrenta al abismo, el que se ríe de la muerte, el que se ama a sí mismo, el que dice sí a la vida. El nihilismo es la actitud de negar o destruir todo valor, todo sentido, toda realidad. El nihilismo es el resultado de la decadencia de la cultura occidental, de la pérdida de la fe en la ciencia, la religión, la moral, la política, la razón. El nihilismo es el enemigo del superhombre, el que lo impide afirmar la vida, el que lo lleva al pesimismo, al suicidio, al resentimiento, a la mala fe. El nihilismo es el síntoma de la debilidad, de la falta de voluntad de poder, de la incapacidad de crear y de superarse. El nihilismo es el último obstáculo que debe vencer el superhombre, el que debe transformar en una fuerza positiva, en un estímulo para la superación. El pensamiento de Nietzsche ha tenido una gran influencia en la cultura y la política de su época y de la actualidad. Su crítica a la moral, a la religión, a la metafísica, a la razón, ha cuestionado los fundamentos de la civilización occidental y ha abierto nuevas posibilidades de interpretación y de acción. Su propuesta del superhombre, de la voluntad de poder, del eterno retorno, ha inspirado a diversos movimientos artísticos, literarios, filosóficos y políticos que han buscado expresar y afirmar la vida en sus múltiples formas y valores. Entre los artistas que han sido influenciados por Nietzsche se encuentran pintores como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Francis Bacon, músicos como Richard Strauss, Gustav Mahler, Igor Stravinsky, escritores como Thomas Mann, Hermann Hesse, Albert Camus, poetas como Rainer Maria Rilke, Fernando Pessoa, T.S. Eliot, cineastas como Stanley Kubrick, Federico Fellini, Lars von Trier.
Entre los filósofos que han seguido o dialogado con Nietzsche se encuentran Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, Albert Camus, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Friedrich Hayek, Leo Strauss. Sin embargo, la influencia de Nietzsche no ha sido siempre positiva ni fiel a su pensamiento. Su obra ha sido malinterpretada, manipulada, tergiversada, utilizada para fines contrarios a su espíritu. Su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, editó y publicó sus obras póstumas, alterando su contenido y su orden para adaptarlas a su ideología nacionalsocialista. Algunos críticos han acusado a Nietzsche de ser el responsable de la crisis de valores, del relativismo, del nihilismo, de la violencia, de la decadencia de la cultura occidental. Nietzsche es, sin duda, un filósofo que ha marcado la historia, que ha provocado el debate, que ha desafiado la tradición, que ha estimulado la creatividad. Nietzsche es un filósofo que sigue vigente, que sigue interpelando, que sigue invitando a pensar y a vivir. Nietzsche es un filósofo que, como él mismo dijo, solo podrá ser comprendido por los que vengan después de él, por los que sean capaces de ser superhombres.